Romper estigmas y paradigmas en torno a los trastornos psiquiátricos. Orientar sobre temas de salud mental. Ser un espacio de comunicación y diálogo. Y un referente en herramientas de apoyo es lo que propone Al Aire Humanamente. Un programa coproducido por Asociación Civil Voz Pro Salud Mental y Jalisco Radio. Humanamente. Bienvenidos. I feel good. I knew that I would. I feel good. I knew that I would now. Ooh, so good, so good. I got you. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I got you, I got you, I got you, I got you, I got, I got, I got, I got, I got, I. Buenas tardes, querida audiencia de Voz Pro Salud Mental Jalisco y JB Jalisco Radio. Transmitiendo estamos desde el 630 AM, desde la Radio Cultural de Jalisco. Estoy esta tarde con la doctora Ceci Lara, que nos acompaña. Buenas tardes. Hola Ceci, buenas tardes. Nos acompaña nuevamente en un programa más de nuestra emisión Radio Humanamente. El tema de hoy es salud mental en los trabajadores de la salud. ¿Verdad, Ceci? La canción que escuchamos al principio se llama I Feel Good, es un cover de James Brown, interpretada por los Scary Pockets. Les voy a dar nuestras redes sociales antes de empezar con el tema. Son @VozProSaludMentalJalisco en Facebook, @RHumanamente en Twitter y Voz Pro Salud Mental en Instagram. También Jalisco Radio tiene su Instagram, lo pueden buscar como @Jalisco Radio y están ahí presentados anunciados todos los programas que nuestros compañeros, ¿verdad? Los que están durante toda la semana. Les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y también les vamos a compartir nuestros teléfonos. El 3336 42 83 87 y el 33 38 17 40 88. Buenas tardes a Mansa Sofía y a Verónica Villarreal en Facebook Live. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar nuestro programa. Yo quiero decirles que es un programa muy especial porque en la historia Humanamente, en mi historia de la locura, siempre hemos sido sujetos de estudio los pacientes. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué ocurre con los y las doctoras psiquiatras con sus mentes, emociones y personalidades? Hay todo un espectro de daños a los que se exponen al momento de decidir su especialidad e incluso antes. Hoy tenemos a Ceci, que es una de las psiquiatras más humanas y precisas de Guadalajara. No lo digo porque la conozca, más bien lo digo porque la conozco. Y bueno, le quiero preguntar a Ceci cuál fue como el perfil a la hora de entrar a estudiar psiquiatría, la especialidad, qué era lo que debían de tener como candidatos y qué era lo que no debían de tener, o sea, ya fuera que carecieran de él. De exclusión. Sí. Pues cada especialidad médica tiene como el perfil de personas que solicitan determinada carrera, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces es la vocación lo que los lleva y muchas otras veces es la retribución que van a tener una vez terminada la carrera, ¿no?
y pues son muy particulares lo que a cada uno nos lleva pues a elegirla. Los criterios que te pide cualquier institución, pues es esto de la disciplina, el compromiso, pues lo general, ¿no? Pero ya las habilidades clínicas que uno tiene que desarrollar en la especialidad en salud mental es la capacidad de empatía, ¿no? Que puedas entender qué está pasando con el otro y esta capacidad de escucha y de retroalimentar y pues aparte, pues que tengan los conocimientos para que una vez que sepas qué es lo que tiene el paciente, ver qué herramientas existen para poderlo ayudar. Entonces, esto es estar buscando como las diferentes herramientas y los diferentes medicamentos que puedes utilizar y que puedas tener este diálogo con el paciente. Ahora, en psiquiatría, en México, pues hay diversos lugares donde puedes hacer la especialidad. En mi caso, yo elegí acá en Salme, en el 2005, fue cuando yo entré a la especialidad. Pues porque tenía mi familia aquí, ¿no? Pero en la Ciudad de México hay muchas más opciones. Aquí en Guadalajara, o Zona Metropolitana, pues estaba y está todavía el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, que es particular, pero que tiene pacientes subrogados IMSS-ISSSTE. Estaba Salme también, todavía está, pero ya está teniendo mucha reestructura. Y el Hospital Civil, ¿verdad? Nada más que sí, cada uno tenía como diferente enfoque. Por ejemplo, el San Juan de Dios es más humanitario y está regulado por grupo religioso de los juaninos, entonces pues sí tiene una visión más religiosa. Y el Hospital Civil es como más libre, ¿no? Así como, tú estudia cuando quieras, pero la mayoría de los médicos en ese tiempo, estaba hablando 2005, tiene un enfoque más de psicoanálisis que no es como lo mío, ¿no? Y en ese tiempo Salme venían personas de la Ciudad de México, se acaba de reestructurar en el año 2000 que se abrió como instituto, entonces tenía todo así de punta en cuanto a conocimiento, innovación, recursos económicos, estaba el doctor Benjamín Becerra, me acuerdo. Y esta gente de la Ciudad de México pues tenía como otro paradigma, ¿no? El del mundo, el donde se utiliza en primer mundo, que va más positivista, ¿no? Más resolutivo. Entonces, el perfil que buscaban era eso, ¿no? Una persona más o menos comprometida, centrada, que le gustara y que se vea que tenía la pasión por esto, ¿no? Entonces, en ese año fuimos muchos solicitantes y nada más había 5 lugares, ¿no? Creo que fuimos, no estoy segura, pero creo que fuimos entre 25 y 29 y pues nada más nos quedamos 5, ¿no? Y ya se fueron haciendo rondas. Ahora, para estudiar la especialidad en psiquiatría, primero tenemos que estudiar medicina, ¿no? Entonces, estudias medicina, luego, si quieres hacer alguna especialidad, la que quieras, tienes que hacer un examen que se le conoce como examen nacional, donde te preguntan todo lo de la carrera de medicina. Entonces, es un requisito. Pasas el examen nacional y entonces tú ya buscas un hospital que te haga entrevistas y todo para que te acepten hacer la especialidad. Tuve la fortuna de ser seleccionada en el primer lugar que fui, que fue Salme. Pero algunos otros compañeros en la segunda ronda pues ya se fueron a la Ciudad de México, donde había muchos más espacios, ¿no? Hasta 25 residentes entraban en una. Ahorita Salme recibe 18, ¿no? Pero en mi época éramos 5, nada más, porque es una especialidad que se está solicitando demasiado, porque la población está creciendo, porque la vida en las ciudades es más caótica y genera más psicopatología, ¿no? Pero en esa época el objetivo del instituto era muy claro y era eso como más, más disciplina, era diferente, ¿no? Ahora ya no, entonces se va modificando los requerimientos del hospital, el perfil de personas que se ingresan y el perfil de personas que egresan. Pero, pues además del perfil que ellos solicitan, pues está la personalidad y los antecedentes familiares y personales, ¿no? Que van modificando después la práctica. Y no nada más sucede en psiquiatría, sucede en todas las especialidades, medicina interna, cirugía, ¿no? Por ejemplo, los que se van a cirugía, luego hay quienes se van a cirugía estética y ya no tienen ese humanismo, ¿no? Porque ya es estético, no es reconstructivo, es estético. Entonces se van como cosmetólogos y el dinero, ¿no? Y la imagen así. Lo mismo sucede, pues, en todas las especialidades, psiquiatría incluida, ¿no? Entonces, pues sí, aunque una universidad o una carrera tenga como cierto perfil, al momento que tú ejerces es lo que lo hace como muy individual y es lo que hace que también las personas busquen al terapeuta con el que mejor se hallan, ¿no? Y hay quienes buscan terapeuta por la fama que tienen, por ejemplo, he conocido personas que dicen, pues yo voy con tal doctor porque fue el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y dices, bueno, como si eso fuera garantía de que es un buen médico, ¿no? Y pues no, eso ya es muy individualizado. Luego esto, ¿no? Que van con un médico
y le dicen, no, pues tal médico me dio tal diagnóstico, ¿tú por qué me das tal otro? O porque él otro, tercero, cuarto, quinto, y cada uno me da un diagnóstico diferente y un tratamiento diferente, ¿no? Pues por el enfoque, ¿verdad? Y que el objetivo siempre es que la persona esté bien. Entonces, si yo voy con un médico y no me siento completamente satisfecho, pues puedo consultar otro, ¿verdad? Si tengo la posibilidad, pues, ¿no? Y que la ventaja que hay en Humanamente es que hay varios psiquiatras. Entonces, si vas con uno y como que no es con el que te sientes más cómodo, pues puedes solicitar algún otro. Así es. Ceci y querido público, ustedes han oído que dentro de las especialidades médicas, no sé si lo han oído, pero en este caso, si no lo han oído, lo van a oír, que de las especialidades médicas, psiquiatría y anestesiología son las que tienen más riesgos de caer desde el burnout laboral hasta el suicidio. Entonces, la razón por la cual invitamos a la doctora Ceci hoy es para que nos cuente un poco de su experiencia personal, porque muchas veces nos acercamos a un psiquiatra y queremos que ese psiquiatra nos solucione la vida, como si él fuera una deidad que se las sabe todas y que no va a tener un margen de error. Entonces, este programa va de hablar de desmitificar y humanizar la figura del psiquiatra como especialista médico, y por eso quiero preguntarte, Ceci, con toda la confianza y sin compartir nada que no quieras compartir o que te comprometa, ¿nos podrías contar más o menos si has sufrido alguno de estos riesgos desde el burnout laboral hasta lo... Sí, fíjate que son cuestiones personales el que un médico tenga más riesgo que otro. La cuestión de la vulnerabilidad es una situación meramente personal, y el que se concentre más en estas especialidades, por un lado también está el acceso al tipo de fármacos, ¿no? Que muchas veces tiene que ver ese método como lo que los lleva a quitarse la vida, a veces porque se sobresaturan y no tanto por la práctica. Fíjate que, por ejemplo, los radiólogos, ellos tienen es una especie como chip, ¿no? Que se tienen que poner cada vez que usan el aparato para estar midiendo cuánta exposición tienen a la radiación, ¿no? Entonces, uno pudiera decir, bueno, pues si eres psiquiatra, cada paciente te va moviendo, o sea, no necesariamente. Los que tenemos demasiada empatía, tenemos esto que se conoce como desgaste por compasión, ¿sí? Entonces, donde te involucras, ¿no? Entiendes tanto lo que está pasando el paciente y sufres con el paciente, y pues eso ya no está bien. Entonces, si uno se está sobreinvolucrando con cada paciente que ve, lo ideal es que vayamos a terapia. No porque seamos psiquiatras tenemos que ir a terapia a fuerzas, eso no. Pero si ya me está moviendo mucho la sobreempatía con la persona y este involucramiento emocional, pues es más fácil que yo caiga en burnout por el riesgo de trabajo, por el tipo de pacientes a que vemos. Pero no necesariamente es de que todos los psiquiatras tienen que ir a terapia o todos los psicólogos tienen que ir a terapia a fuerza, no necesariamente. Hay, diferentes enfoques. El enfoque que nosotros recibimos es más biológico, entonces es ir checando signos y síntomas para poder hacer un diagnóstico y un abordaje. Pero ya cuando te sobreinvolucras por querer hacer psicoterapia, que no es nuestra función, pues como médicos vemos la cuestión biológica, entonces te sobreinvolucras menos. Pero ya por cuestiones personales, porque yo sufrí depresión desde que estaba muy niña, ¿no? Yo estaba adolescente, tenía como 12, 13 años, cuando empecé a tener depresión y así, y yo sí tuve tiempos con ideación suicida así mal, ¿no? Y estando en la residencia, tuve como periodos como de euforia, pero era por el exceso de trabajo y porque tenemos que, ¿no? Entonces me diagnosticaron como trastorno bipolar y así, ¿no? Entonces, por la historia familiar, porque tengo familiares con enfermedad mental, de trastorno esquizoafectivo, trastorno delirante, entonces yo no conocía de las enfermedades mentales, como de la parte médica, ¿no? Sino de cómo convivir con ellos. Entonces, cuando empiezo a escuchar a los pacientes y empiezo a escuchar historias similares, dicen, ok, pues ya con el conocimiento previo y ya conociendo la situación familiar, porque esa es la otra parte, ¿no? De psiquiatría, que no nada más te vas con el diagnóstico como el médico internista, que diagnostica algo y médica, ¿no? Acá es más familiar y así. Ok. Vamos a ir con esta reflexión a un corte y vamos a volver a continuar. Gracias, Fabián. Humanamente, abriendo mentes, cerrando estigmas.
Volvemos. No hay salud sin salud mental. Continuamos en Humanamente. I feel good. I knew that I would. I feel good. I knew that I would now. Ooh, so good, so good. I got a you. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I got a you, I got a you. Buenas tardes de nuevo con esta música muy llena de energía. Nos volvemos a conectar a la señal de Jalisco Radio. Estoy con la doctora Ceci Lara. Estamos hablando de salud mental en los trabajadores de la salud. Antes del corte estaba comentándonos la doctora Ceci que no había, más bien durante el corte le pregunté si había una división entre psiquiatras que fueran por que su objetivo fuera ayudar o tener empatía y los que fueran por pose, y me dijiste que no hay esa división, pero que sí incluso puede haber más divisiones porque todo depende de la persona que estudie y sus objetivos, ¿no? Como todo, no podemos generalizar. Pero bueno, entre todo esto que tú nos compartes que sufriste depresión y que fuiste incluso diagnosticada como bipolar, todos estos, ¿cómo les podemos llamar? Sucesos de la vida, porque no son fenómenos, ¿no? Son eventos. Los eventos que te hicieron estar como del lado del paciente. Así es. Te han hecho más empática, te han hecho agudizar tu empatía, sí. O sea, te has hecho más precisa en tus indicaciones y en tus recomendaciones. Sí, y siempre insisto, o sea, no acudir al psiquiatra como cuando van con el médico, les duele la garganta y que quieren un antibiótico. La gente cree que por ir al psiquiatra inmediatamente vamos a medicar y no es así. Digo, en mi caso, tuve muchos eventos depresivos y llegó un momento que me diagnosticaron como bipolar y tenía que tomar medicamento toda la vida, según ese diagnóstico, ¿no? Pero recordemos que en psiquiatría los diagnósticos son clínicos y que la clínica varía, para eso hay que conocer a la persona, sus antecedentes, ver por qué en este momento está así, ¿no? Y lo primero que se tiene que hacer es, si no hay riesgo de muerte o lesión, o sea, que no comprometa la vida del individuo ni de su comunidad, pues esperar la medicación después, ¿no? Digo, por lo que me tocó vivir a mí, por lo que dice la evidencia actualmente, porque en el 2005 me topé con un artículo del doctor Patrick McGorry, ¿no? Donde precisamente decía eso, o sea, siempre la gente tiene como el impulso rápido de diagnosticar y medicar, o sea, no, vamos viendo desde antes qué está pasando, porque se pueden hacer un montón de cosas antes de tener que llegar a la medicación, ¿verdad? Y así hay cuestiones de riesgo, pues ni modo médicas, ¿no? Entonces, por experiencia personal y por esos estudios, que ahora son una genialidad, que fueron la base de lo que ahora es el proyecto de salud de Noruega, ¿no? Entonces, no apurarse a diagnosticar a la primera consulta y medicar, porque siempre va a haber un error, ¿verdad? Entonces, eso. Y sí, la experiencia de vida personal, ¿verdad? Y de mi familia, y te digo, primos, tíos, incluso mi abuela y así, con enfermedad mental, y que ya los empiezas a ver de este otro lado, ya como médico, dices, es que te daña la vida, o sea, el no tratarte, el no ser consciente y el no concientizar a la familia, porque pues creces con una madre con una enfermedad mental y crees que eso es lo normal, ¿no? Y pues es normal para ti porque todo el tiempo así viviste. Pero ya cuando empiezas a convivir y dices, no inventes, ¿qué pasó? La vida es diferente y hay muchas cosas más allá. Y entonces ya empiezas a
a ver las cosas distintas y comportarte distinto, ¿no? Y esta experiencia personal y familiar, pues sí me ha ayudado a ser un poquito más empática y poder ver más allá en los pacientes. Y entonces sí me molesto mucho, por ejemplo, cuando llega un paciente pidiendo un medicamento, ¿no? Así como, es que yo ya leí en el internet que tengo autismo. Ahorita está de moda el autismo, ya todo el mundo quiere ser autista, ¿no? Pero cuando yo era estudiante estaba de moda el trastorno bipolar. Entonces llegaban las pacientes con trastorno límite de personalidad y decían, es que soy bipolar porque aquí dice que... No, o sea, pues no, el diagnóstico es más clínico y no es de que tú te metas un día a contestar, porque al día siguiente vas a contestar diferente y en un mes vas a contestar diferente. O sea, para eso estudias la especialidad, ¿no? Son 4 años de especialidad, no para que te diagnostique Google. Sí, entonces ya por la entrevista y ya vas viendo, pues esto ya no cuadra, esto tampoco cuadra, entonces no es, ¿no? Y entonces ya vas siendo como, ¿no? Más preciso y vas checando todo aquello que está en el contexto de la persona para ver qué es lo que está favoreciendo estos pensamientos, emociones y conducta, y que son, en ese momento y en ese tiempo, en ese espacio particular, ¿no? Y que no se dio en otras áreas, entonces ya, eso es lo que te va haciendo más el juicio clínico, ¿no? Ok, porque una doctora a la que le mandamos saludos, y no voy a decir su nombre, para no quemar su temor que tenía, era que si hablaba, que ella piensa que si los psiquiatras hablan de sus experiencias mentales, personales, nos vulneran. Se vulneran y la gente podemos pensar que están peor que nosotros, ¿no? Era como textualmente lo que me decía, y le dije que no se preocupara, que este programa era precisamente para lo contrario, para que todos nos hagamos conciencia de que los psiquiatras son humanos, que tienen un margen de error igual que el de cualquier profesional, y que, bueno, no es también para cambiar la actitud del paciente, porque llegamos al psiquiatra, como dice Ceci, pidiendo un diagnóstico o pidiendo ya de una vez el tratamiento medicamentoso de que ya nos dio Mr. Google, y no se vale, porque el paciente también tiene que tener una responsabilidad y tiene que tener, sí se vale investigar en Google, en los libros, en donde sea, con el objetivo no de desinformar, sino de ayudarle al psiquiatra, porque el psiquiatra no sabe, o sea, sabe de su especialidad, pero no sabe de ti, no sabe de cada paciente interiormente, personalmente, en su casa, en la oficina. Todo el contexto. Como la vitacilina, ¿verdad? No sabe cómo es en cada lado, y entonces ellos nada más tienen de sustento su academia, su y lo clínica, que tú le dices como y lo paciente. que nosotros decimos como paciente, que muchas veces, en honor a la verdad, o enmascaramos o maquillamos los síntomas, porque pues no somos pudorosos y muchas veces no queremos decir las cosas así con el calzón quitado, y como que maquillamos las cosas, y ustedes tienen que entrar así como que, entonces sí es por ahí, o no sé qué, es un poco una labor detectivesca, pero este programa va para que los pacientes nos hagamos una idea de que los psiquiatras no son infalibles, y de que los psiquiatras se puedan recibir en su consulta a gente más involucrada con nosotros mismos, porque llegamos, y lo digo por mí, no lo digo por nadie en especial, lo digo por mí, porque yo llego a las consultas como con la esperanza de que me resuelvan la vida y la obra, y eso no va, ¿no? Y sin esfuerzo. Como mágicamente, con una pastilla o con despepitando las verdades que no quiero decir o cosas así. Entonces, bueno, ya hablamos de la tristeza, de la exaltación que te dio en la universidad, y que por eso te diagnosticaron con bipolaridad, pero también me gustaría hablar de la vulnerabilidad y de los límites, de qué te hace sentirte frustrada y qué te hace sentir enojada. Uh-huh. Sí, pues hay muchos pacientes, muchas personas que con honestidad y con necesidad acuden al servicio, ¿no? Entonces sí, llegan con nosotros ahora sí con el corazón en la mano, ¿no? Me duele, ¿no? Uh-huh. Y ya lo ves y ya todo bien. Pero últimamente abusan, como que se puso de moda ir al psiquiatra, y que llegan con su lista, y yo chequé en Google y tengo
y me van leyendo, ¿no? Ajá. Así como, a ver, creo que aquí ya empezamos mal, ¿no? Entonces, a ver, siéntate, quita eso hacia un ladito. En estos últimos 3 meses, ¿qué es lo que más, no? Entonces, yo siempre me tardo mucho con mis pacientes, al menos 1 hora si es la primera vez. Porque llegan así, algunos llegan con mucha angustia de, estoy con el psiquiatra, si digo algo me va a encerrar. No, entonces, pues no, nada que ver, no es lo mío, ¿no? Te digo, lo mío es primero entender el contexto y si hay algo que se puede hacer antes que medicar, se hace, ¿no? Si ya la cosa está muy mal, pues, bueno, damos medicamento para apoyar, ¿no? No necesariamente tiene que ser medicamento toda la vida, depende del diagnóstico, ¿no? Y aún con el diagnóstico dependen muchas situaciones, ¿no? Unos así llegan con el temor, otros sí me duele y empiezan, pero lo que están llegando últimamente es así como, ay, vengo a que me des porque yo soy autista, y yo, ¿cómo? Sí, es que yo leí, que no sé qué, y ya platico con mis amigas, bueno. Que son psicólogas. Ay, Dios. Y luego, es que me hicieron un electroencefalo, o sea, no, ¿qué les pasa? O sea, no, entonces ya llegan con un diagnóstico un estigma, o más bien una etiqueta ya puesta, y van por medicamento, así como, a ver, para empezar, si tú dices que eres autista, déjate informo que el autismo no es con pastillas, o sea, no necesitas pastillas. Si tienes un problema del espectro autista, pues es desarrollar ciertas habilidades que se están como deficientes, pero no es con pastilla, ¿no? Y ya entrevistan así como, ¿y cuál es el objetivo de que tú te pongas eso? O sea, no me voy a poner a pelear con el paciente, no tienes, no, o sea, como no. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ansiedad o tal y tal. Y no, ya estás viendo que son desafortunadamente gente joven, que tiene que estudiar, que tiene que trabajar y que está durmiendo poco, no se está alimentando bien. Entonces andan todos tronados y cumplen con un montón de criterios como de autismo porque están todos distraídos, pero no es autismo. Fragmentados, o sea, por la realidad. Por el estrés, sí, entonces, sí, se vuelve muy complicado. Entonces, ese es uno, que llegan ya con su diagnóstico y ya llegan así casi a que les firmen la receta que ellos solo se dan, ¿no? Otro, las personas de la tercera edad, las llevan a consulta, pero con el objetivo de que les demos un papel donde diga que no puede hacer su testamento. O que tiene que cambiar su testamento. O sea, ya no está no todos pues, pero ya no está esta persona que busca ayuda con el médico de por favor, necesito que me atiendas, ¿no? Atiéndeme esto que traigo roto, que traigo herido, que traigo, ¿sí? Ahora viene así como, ay, no vengo porque te estoy pagando y como te estoy pagando me tienes que dar un documento donde diga que ya está viejita y entonces yo puedo hacer. Tengo que quedar con su caso. O porque está loquito y entonces no puede hacer su vida normal. O sea, no, yo voy en contra de todo esto. Entonces, a mí sí me molesta cuando me llegan pacientes así, siempre los derivo, así como, pues yo no le voy a entrar porque no es lo mío. Yo trabajo en una institución pública y gracias a Dios tengo mi sueldo, entonces yo no necesito andar detrás de la gente para consultarlo. Porque esa es otra, ¿no? Así como, ¿eres psiquiatra? Entonces, a ver, dime qué tengo. Como veme a los aprovechame. ojos. Aprovechame y dime qué tengo. Así como que... Estoy de recreo. Sí, no. Entonces, sí, tengo la fortuna de que yo puedo elegir mis pacientes y a mí me gusta... Pues eso, el saber que estás haciendo algo para apoyar a alguien, porque ese apoyo de un psiquiatra te cambia la vida. Sí. De hecho, yo por eso me enamoré de la psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, personas con esquizofrenia, o incluso con depresión, porque yo lo sufrí, ¿no? Y que te escuchen, de que te expliquen, de que entiendas, ahora sí que le da sentido todo lo que has estado viviendo, o sea, te cambia la vida, te hace volver a vivir, ¿no? Y todavía que te den algo que te haga sentirte diferente, o sea, no que te haga sentir otra persona, sino que entiendas muchas cosas y que conozcas tu potencial y que entonces lo trabajes y que entonces te sientas pleno, o sea, es fabuloso, ¿no? Sí. Y que ojalá toda la gente tuviera esa oportunidad, ¿no? O sea, no hablo de los psiquiatras, porque te digo, el ejercicio, el ejercer la medicina es un arte y cada quien lo hace de manera personal, con su historia de vida, con sus objetivos y con lo que tiene a la mano, ¿no? Entonces, no, fabuloso. Entonces, yo me enamoré de la psiquiatría por eso, porque cambias vidas, ¿no? Y ya lo he comentado muchas veces porque para mí es un episodio maravilloso en mi vida de que tuve la fortuna de ir a conocer al doctor Patrick McGorry, que te digo que decía, no se apresuren con el diagnóstico, y el que tengan un diagnóstico no es una sentencia, ¿no? Entonces, me acuerdo en el 2005 yo estaba estudiando psiquiatría en la residencia, el R1, le decimos, residente de primer año, en el Zapote, donde ya están pacientes, pues desahuciados mentalmente, ¿no? Entonces, decían esquizofrenia y luego me venía a la mente un paciente ya deteriorado, ¿no? Y cuando llego allá y que pacientes con esquizofrenia así como, o sea, no te creo que tenga esquizofrenia, ¿no? Entonces ya platicabas con el paciente y todo, pues, sí, pero en las primeras fases de la enfermedad, entonces
allá el gobierno se asegura que no abandonen la escuela, que se mantengan activos socialmente, y todo esto evita que se deterioren, y les da el medicamento a dosis bajitas porque apenas está empezando la enfermedad. Es como cuando empieza la diabetes, ¿no? Entonces empieza la diabetes, te dan metformina, dosis bajitas, empieza a hacer ejercicio y evita la diabetes así aparatosa, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados que aquí en México se diagnostica ya la diabetes por una crisis hiperglicémica y ya la persona ya toda deteriora los riñones, la retina y así, ¿no? Entonces lo mismo pasaba allá. Entonces es fabuloso, les cambias la vida y dices, y con algo muy simple, o sea, primero escuchando al paciente, entendiendo su contexto y estar seguros de por qué vas a medicar. No es como un colega muy bruto decía, pues si está deprimido le das un antidepresivo, si está psicótico le das un antipsicótico, si está ansioso, o sea, no es así, o sea, ¿qué le pasa? ¿No? Qué bruto. Pero hay muchos así, pues, ¿no? Y en mi caso nos vamos viendo porque a mí me ha tocado atender muchos pacientes que inicialmente les dieron el diagnóstico de esquizofrenia. O sea, todavía siglo XXI y la esquizofrenia en México sigue siendo como una sentencia de que ya no sirves, ¿no? Y que tienes que vivir supervisado y que ya no puedes tomar decisiones y que tienes que... O sea, es una tontería, ¿no? Y esto de escucharlos y ya dices, es que no es esquizofrenia, una depresión que se psicotizó, una depresión grave que se psicotizan. Otros eran un trastorno esquizoafectivo, pero la mayoría eran depresiones muy graves que se psicotizaron una vez o dos veces y ya les dejaron el diagnóstico colgado y tomando medicamento que no necesitaban toda la vida, ¿no? Entonces, y ahí viene otro problema. Medicas y no hay fármaco, no existe algún fármaco que no tenga efectos indeseables, todos tienen en algún momento. La aspirina, por ejemplo, la tomas en exceso y te causa problemas en la coagulación y problemas en el riñón y estómago, o sea, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Hasta los naturistas, porque luego mucha gente cree que por ser naturista no te pasa nada, pero que te pique un alacrán con veneno natural y y te puedes matar, ¿no? Entonces, todo tiene, hasta la comida, ¿no? Entonces, imagínate un paciente que le dan un diagnóstico equivocado y dando un medicamento que genera efectos adversos y que le tienes que dar un medicamento para esos efectos adversos. Estoy hablando aloperidol como antipsicótico y viperideno como corrector de los efectos secundarios del aloperidol. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un paciente todo deteriorado, ¿no? Entonces, ya cuando estudias bien el caso, que fue en mi caso, ¿no? Y así como, ay, amiga, pues es que no era esquizofrenia, ¿no? Entonces ya das el tratamiento adecuado, ¡pum!, le cambias la vida, ¿no? Y por mucho, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta, porque haciendo las cosas bien, les cambias la vida para bien, ¿sí? Entonces, cuando me buscan para hacer dictámenes o así, yo no le entro, a mí no me gusta. Algo que a mí me frustra mucho y que la verdad no me gusta mucho atender son, por ejemplo, adicciones, cuando la persona no quiere atención. Entonces, es perder el tiempo, ¿no? Porque la fantasía de la familia es de que si lo llevo con el psiquiatra va a hacer que deje la droga. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, a mí algo que me frustra mucho es eso, trabajar con personas con adicciones cuando no quieren dejar la droga, ¿no? Entonces, haces entrevista motivacional y si la persona dice, ¿sabes qué? Si le entro, le quiero intentar, ok, vamos. Pero si la persona al final dice, ¿sabes qué? No, la verdad es que no me late, ok, no le insisto. Porque luego me decían, yo trabajé en un pueblo y dice, doctora fulanita anda muy mal y anda en la calle, ¿por qué no lo atiende? Así como, pues no voy a ir a la calle a decirle, oye, mijo, necesitas atención, ven, pásate al consultorio. O sea, pues no. O me lo llevo a mi casa, ¿cómo, verdad? Entonces, sí es muy humana, pero tampoco tiene que ser invasiva. Y tampoco andamos en la calle viendo a quién vamos a diagnosticar o ponerle una etiqueta, ¿no? Así como, de qué nos sirve a nosotros tenerlos encerrados. De hecho, lo que queremos y lo que tiene el objetivo de la psiquiatría actual es que ya las personas no se tengan que internar, que no tengan que vivir asilados toda la vida como en un zoológico, ¿no? Que es demasiado triste y es una situación, pues, infrahumana, ¿no? Deshumanizante, horrible tener que vivir en un hospital psiquiátrico toda la vida, ¿no? Entonces... Sí, es horrible y es antiguo, o sea, debería de ser algo que pasara hace muchos millones de años, no millones, pues hace años. Y sí, sigue, por lo menos sigue ocurriendo. Sí, en México. Porque la tendencia en el resto del mundo, en los países de primer mundo, es que ya no se encierren y que las personas vivan en la comunidad. Y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? En Francia, en España, ahora en Noruega, en Australia, ¿no? Donde lo que se busca es que la persona no se deteriore. El problema aquí en México es que van haciéndose desidia, van viendo que la persona está deteriorando y así como... van con el brujo, dicen, ay, no, es que se está haciendo tonto, ¿no? Cuando realmente está muy mal. Y te comentaba, cuando hablábamos sobre el programa, que
que yo he atendido 4 pacientes que se han quitado la vida, ¿no? Y es muy frustrante porque uno de ellos, el primero que se quitó la vida, era un muchachito como de 21 años, tenía esquizofrenia simple. El chavito, me lo llevó el papá y dice, pues es que no quiere comer, está como tristito, ¿no? No, el paciente tenía esquizofrenia y estaba completamente aplanado, ¿no? O sea, eso es muy grave, o sea, de las esquizofrenias que te empiezan así con aplanamiento afectivo es el peor porque se pueden quitar la vida. Uh-huh. Y yo le decía al señor, o sea, hay que medicarlo, hay que estar con él. No, se le va a pasar, yo era como, así como él está ahorita, yo así era. Y yo, no, señor, yo estaba desesperada, ¿no? Entonces, no, pues el señor no le dio medicamento y ya no regresó a la tercera consulta, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? No, pues el chavito se había quitado la vida, se había ahorcado, ¿no? Y son de esas que dices, bueno, es que se pudo prevenir, ¿no? Entonces, así como, pero pues ni modo que vayas a su casa y le des el medicamento, me la lleve a mi casa para estarle supervisando, ¿no? Otro caso fue otro paciente, psicótico, tenía esquizofrenia catatónica. Batallamos un montón, casi un año, porque la mamá no quería que se le diera terapia electroconvulsiva al muchacho, porque en catatonia ya cuando no te responde a una benzodiazepina como lorazepam ni clozapina, pues no hay otra, o sea, y la terapia electroconvulsiva, después de un año que aceptó, con la primera sesión tuvo, después de la primera sesión, pum, el paciente despertó y volvió a su casa, eran de un pueblo, ¿no? Maravilloso. La mamá estaba muy cansada porque durante ese año esa señora tenía que dar de comer a la boca, lo tenía que bañar y todo. Entonces lo vio bien y se fue a Estados Unidos. Regresa y el muchacho otra vez entró con drogas, ¿no? El chavo usaba sustancias. Y lo mismo, cayó en catatonia, pero ya esta segunda vez de recaída, ya la terapia electroconvulsiva ya no le hizo porque el chavo empezó a usar cristal, o sea, antes utilizaba otras sustancias y pues era esquizofrenia, pues entonces le metió esto, pues se puso más difícil, la terapia electroconvulsiva no le funcionó, regresó al pueblo y la señora dijo, yo ya no voy a vivir otro calvario, yo necesito despejarme, se fue a Estados Unidos y cuando regresó el muchacho ya se había suicidado, ¿no? Entonces son esas cosas que es muy difícil porque cómo controlas el ambiente, o sea, ¿no? Y otro caso, otro señor que se puso muy mal. Vamos a ir a un corte y regresamos con los 2 casos que le quedan que a faltan. Ceci. Y bueno, tristemente, pero regresamos en un rato. Gracias, Fabián. Porque te quiero, me informo y te cuido. Volvemos en unos momentos con Humanamente. Humanamente. Seguimos. I feel good. I knew that I would. I feel good. I knew that I would now. Ooh, so good. So good, I got you. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en su programa Radio Humanamente con la doctora Ceci Lara, hablándonos de temas totalmente tabús. Yo creo que nunca una psiquiatra nos había hablado de los pacientes que cometieron suicidio. Nos los está diciendo en un contexto, para los que se acaben de integrar, nos los está diciendo en un contexto de experiencias en las que no se puede... Sí, o frustrantes, ¿no? De su carrera, propios de su carrera, y que bueno, estábamos comentando fuera del aire que el suicidio es un problema de salud pública. Problema de salud pública. Ya lo decía Emil Durkheim, que era el hecho social total, que no necesariamente es un hecho aislado, sino que viene arrastrando muchas cosas como abandonos del Estado, no digo de la familia, del Estado, la gente que no tiene dónde vivir, la gente que no tiene que comer, la gente que no tiene medicamentos, o sea... hay suicidios, no quiero decir que todos, que son porque ya no tienen alternativas, ¿no? Así es. Entonces eso es que una enfermedad médica no, pues sí, a lo mejor llegan a un estado en el que ya van a
a morir, a fenecer, pero siempre hay una alternativa, ¿no? La sociedad te soporta o así, y en el suicidio es diferente porque es como la falta de la desesperanza, decir, la pues es que ya no hay más desesperanza. allá, o sea, ya se acabó, ¿no? Entonces sí es bastante complicado, ¿no? Y sí, el suicidio como cuando es muy inminente, como en el caso que les acabo de compartir, ¿no? De este chico con una esquizofrenia en una fase que conocemos como de síntomas negativos, donde había un aplanamiento afectivo, era de alto riesgo, ¿no? Este otro chico que sale de la catatonía y que empieza a usar sustancias y que pues se ve solo, ¿no? Y empieza otra vez con alucinaciones y dice, ay, no, yo no quiero esta vida, y se va, ¿no? Otro caso fue también de un paciente que su hermano tiene esquizofrenia y cuando va a consulta lo lleva a la policía porque ya empezó con errores de juicio, entonces lo lleva a la policía y cuando yo lo entrevisto, pues el chavo sí tenía como, bueno, ya no era tan chavo, ya tenía como 42 años, y me dijo, es que ya me hice como mi hermano, ¿verdad? Y pues ni modo que qué le decía, ¿no? Le digo, mira, si estás escuchando voces y esto, y como no te quieres tomar el medicamento, yo creo que sí va a ser necesario que durante por lo menos 6 semanas estés en un lugar controlado para que te mediquen y estés bien. Es que yo no quiero estar como mi hermano, ¿no? Y no lo pudieron trasladar ese día, lo llevaba a la policía y ya eran como las 4 de la tarde y por cambio, no sé, no lo pudieron llevar y ahí, porque hizo relajo pues en el pueblo, en la cárcel se comió un jabón y se le atoró y se murió. Dice, bueno, lo mataron, o sea, yo no lo sé, ¿no? El chavo sí tenía como, bueno, el señor sí tenía como eso, ¿no? Y el otro era un caso de un paciente con depresiones severas, recurrentes, ¿no? Entonces, se le dio medicamento un medicamento se llama venlafaxina, que es un antidepresivo buenísimo, pero si la persona ya tiene ideación suicida, se tiene que dar con mucha precaución y junto con un antipsicótico como para frenarle un poquito los impulsos, ¿no? Entonces, este señor empezó a mejorar de maravilla, ¿no? Entonces, va a la tercera consulta, porque empezamos despacito y lo estaba citando cada semana para ir viendo cómo iba avanzando. Iba muy bien, empezó a trabajar, dijo, nunca me había sentido tan vivo, o sea, súper bien el señor, ¿no? Pero yo sí hablé con la familia, iba la esposa, iban las hijas, así como, ahorita lo vemos muy contento y eso, pero por los antecedentes no hay que dejarlo solo, es de riesgo. No, pero que está muy bien y ya él ya no dice nada de la muerte porque era muy constante y ya había tenido varios internamientos en el San Juan de Dios por intento suicida o por los antecedentes. No lo dejen, ¿no? Y llega después la esposa sola, ¿no? Y así como, ¿no? Y son de esos casos que había mucho riesgo, ¿no? Pero como estaba bien eso, ¿cómo lo hospitalizas, no? O sea, ¿no? Entonces sí fue muy frustrante porque dices, ¿cómo? O sea, y eso, ¿no? Ojalá tuviera yo ese poder como para decirle, te quedas aquí y te voy a estar viendo y te voy a estar evaluando y sí, entonces, sí, son esos casos muy tristes, muy, muy traumáticos, pero como te decía, no te dejan un duelo, porque el vínculo es distinto, el vínculo que haces con el médico es muy distinto que haces con un familiar, entonces se te muere un familiar, ahí sí entras en un duelo y te duele y así la negación y el dolor y así todo, pero es distinto, acá puede generarte un trastorno por estrés postraumático, decir, qué miedo, y si a alguien más le sucede lo mismo, ¿no? Entonces ya te pones todavía más precaución, ¿no? Con los siguientes casos, pero pues es muy difícil que digan, ay, es que el suicidio tiene que ver con depresión. En mi experiencia, que es limitada, porque te digo, ejerzo desde el 2005, no es que digan, ay, ya tienes 50 años trabajando y lee toda la vida, pues no, o sea, en estos años que tengo como psiquiatra, les digo, han sido 4 casos y 3 es por psicosis, ¿no? Solamente uno sí tenía que ver con depresión y todos los demás intentos suicidas, porque intentos suicidas me han tocado atender un montón y la gran mayoría tiene que ver con el abuso de sustancia, principalmente alcohol. Están alcoholizados, se acuerdan de la novia, se acuerdan que no tienen trabajo, que se pelearon con no sé quién y entonces se les hace fácil hacerse daño de manera no letal, ¿no? Pero que sí es aparatoso y entonces acuden. Pero los que de verdad me ha tocado así mal, es por psicosis y uno por depresión. Y supongo, si estamos a 8 minutos de acabar el programa y antes de dar una conclusión, supongo que todas estas experiencias que no son nada agradables como especialista te han dejado lo mismo que que cuando hablábamos de tus episodios de depresión, te han dejado más bagaje.
clínico, ¿no? Sí. Y has podido mejorar la prevención o así. Más que lo clínico, es otra vez volver a lo social, ¿no? Okay. O sea, porque eso se pudo haber prevenido si se tuviera una red de apoyo, ¿no? La contención. Sí, y el nivel educativo, fíjate que desafortunadamente estos 3 casos con psicosis, pues estaban muy mal porque no tenían una red. El muchachito con esquizofrenia en fase de síntomas negativos, el papá no sabía leer ni escribir, el muchachito sí había terminado la secundaria, pero la familia esto, ¿no? De que no, es que está embrujado, no, es que así es, no, es que está tristito, ¿no? O sea, no. Y tratar de explicarles, pero si hubiera sido así como muy padre que tuviéramos con en otros países de primer mundo, donde se le da una red completa, una trabajadora social que va a su domicilio, que checa que tenga las condiciones, una persona que vaya y supervise, un gestor de caso que se esté tomando el medicamento, que esté supervisando que no le falte nada en su hogar como para tener una vida digna, que no deje la escuela, que, ¿sí? Entonces, acá la persona está sola, ¿no? Entonces, imagínate con este contexto de pobreza, de falta de conocimiento, más es eso, ¿no? O sea, lo que me ha hecho mucho sentido en la enfermedad mental es que no es una cuestión meramente médica, sino un problema social, completamente social, ¿no? O sea, no completamente, sino una gran parte tiene que ver con lo social. En las ciudades la gente se enferma más mentalmente porque está más sometida a estrés. O sea, el tráfico es una locura. La hora de entrada y salida de la escuela y el trabajo es una locura. El tráfico, el clima, ¿no? El sol, a todo lo que da, y que tienes que cumplir a fuerza con un horario laboral y que llegas a tu casa todo cansado, y o sea, y aparte de las cuestiones de rol de género, donde la mujer siempre las lleva de perder, o sea, exacto. Y son cuestiones sociales, no son cuestiones meramente biológicas, o sea, estas cuestiones sociales terminan enfermándonos físicamente, ¿no? No nada más mentalmente. Y de lo que decíamos de la salud mental en los trabajadores de la salud, ahora con lo del COVID, no, fue una cosa horrible con lo del burnout, ¿no? Y deja, además del burnout por el exceso de trabajo, porque había muy poco personal atendiendo a las personas con esta enfermedad que era desconocida y que era mortal. Imagínate el miedo de ir a trabajar y infectarte, y deja tú que te infectas, ¿no? Que vas y te llevas el bicho a tu casa y que se te muere un familiar por trabajar. Por ir a trabajar, ¿no? Entonces, no, fue una cosa horrible, se nos vino una ola terrible de trastornos mentales en personal de salud, enfermeras, incluso personas de intendencia, camilleros, médicos, ¿no? Pero los que más, enfermería, porque tenían que estar al pie de la cama con el paciente, ¿no? Sí. Fue una cosa horrible, y fue el burnout y una exposición extrema. Entonces muchos quedaron con trastorno por estrés postraumático, otros quedaron con secuelas por el COVID, y muchos con esta culpa, ¿no? Estos duelos de que fallecieron familiares porque se infectaron y que ellos creen, y había mucha posibilidad, así que hubieran sido los portadores de la enfermedad al hogar, ¿no? Entonces, sí fue una cosa que se complicó. Entonces, sí, nadie está a salvo de tener algún padecimiento psiquiátrico, ni los psiquiatras. Lo mismo sucede o sea, si yo soy oncólogo, no estoy exento de que no me dé cáncer. O si yo soy traumatólogo, no estoy exento a que no me vaya a fracturar. O sea, no. El psiquiatra, igual que cualquier otro médico, es un ser humano, tiene su historia personal, algunas historias muy trágicas, otros historias de vida que le han hecho ser un poquito más empáticos, y otros que son unos patanes, porque así son como personas, no porque sean psiquiatras, ¿no? Entonces, sí, la psiquiatría se ejerce igual que cualquier otra disciplina como persona, ¿no? Me ha tocado conocer homeópatas que son excelentes clínicos que parecen psicólogos, ¿no? Y no estudiaron psicología, pero dentro de su formación tienen ese humanismo, esa capacidad de escucha, que son terapéuticos, y bien lo dijiste, de repente hay vínculos que curan, ¿sí? Bien linda, una paciente tenía yo allá en Colotlán con depresión, una señora ya de edad, y nunca se tomaba la medicina, y yo la veía cada 2 meses, ¿no? Le digo, oiga señora, pero entonces ¿por qué viene si no sigue las indicaciones? Y dice, es que yo vengo y hablo con usted y usted me cura nomás con escucharme, ¿no? Sí. Bien linda, es que nomás la escucho y digo, usted me escucha y con eso ya me cura, ¿no? Ya, pues bien bonita. Qué luz le emanabas a la señora que se sentía curada con las puras palabras, pero sí, el vínculo
locura, yo siempre lo he dicho y sé si tenemos que llegar a una conclusión. Mi conclusión, tú ya dijiste tu conclusión, yo mi conclusión, lo que quiero decirles a ustedes, compartirles que somos seres biopsicosociales y que lo bio es de lo que se encarga el médico, de lo psico y lo social nos tenemos que encargar nosotros con ayuda de profesionales, pero no endilgándoles la responsabilidad que nos toca a nosotros. Por último, quiero hacer un breve análisis sobre la canción de Scary Pockets porque la hice fuera del aire en Facebook Live. Esta canción es un cover del tema de James Brown, I Feel Good, de la película Mr. Jones. Es una película que les recomiendo ver porque trata el tema de la bipolaridad y de el vínculo psiquiátrico. Es un poco una comedia romántica. No les voy a spoilear el final, véanla, está en YouTube o algo así. Y bueno, quiero despedirme de ustedes y no sin antes agradecerle a Ceci por su entrega en este programa y por toda la luz que nos dio. Muchas gracias en Facebook Live y Ceci, mil gracias. No, pues gracias. Gracias por venir. Gracias, Fabián, en los controles. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Esto fue Humanamente. Te esperamos en la próxima emisión para juntos seguir abriendo mentes y rompiendo estigmas. Jalisco Radio.